La razonabilidad como garantía en la teoría por Stephen Toulmin. Pensamiento de Toulmin. Para Toulmin, la función argumentativa del lenguaje y la acción de argumentar colocan de presente la racionalidad humana. Participar de una interacción comunicativa en donde se plantean y critican argumentos con un propósito definido es un rasgo característico de los seres humanos. Y lo razonable se evidencia en la capacidad para atender los argumentos de la parte contraria y evaluar con criterio la fuerza de una argumentación. Plantear pretensiones, someterlas a debate, ofrecer razones y datos para respaldarlas, objetar y refutar esas críticas es la actividad característica de los seres humanos. El razonamiento es la actividad central del pensamiento. Se trata de una interacción social. Elementos del razonamiento de Toulmin. Demanda o conclusión. Es donde el sujeto intenta justificar con una argumentación razonable un tema a discutir. Los fundamentos. Estos funcionan como premisa o datos de partida que sirven de base o fundamento inicial para la argumentación. Autorización o garantía. Es lo que nos determina si el argumento es o no legítimo, si está fundamentado o infundado y si funciona como una regla general o como una premisa. Los respaldos nos sirven de apoyo o las garantías que funcionan como reglas, leyes, fórmulas o principios que le dan solidez o sirven de soporte del argumento y a su vez de la tesis. La distinción se refiere a la comparación dentro de los argumentos. Nos permite tomar la decisión concreta para establecer la veracidad que nos establecen los hechos al momento de la toma de decisiones. Las garantías relevantes no son más que dar paso a los argumentos en campos de diferentes razonamientos. Requiere tipos diferentes de apoyo o de respaldo. Nos podemos preguntar, ¿realmente se razona? Podemos decir, cuando afirmamos o negamos algo de otra cosa, es decir, cuando juzgamos o formulamos proposiciones que se consideraban en su momento no razonables, ni tampoco razonamos al formular una serie de juicios y al clasificar proposiciones desvinculadas entre sí. Por el contrario, cuando pasamos de unos juicios o proposiciones a otras proposiciones y juicios mediante determinados nexos causales, y unos funcionan como antecedentes y los otros como consecuentes, entonces podemos decir que estamos razonando. Razonabilidad y racionalidad. Immanuel Kant, en su libro Crítica de la razón pura, establece que la razón es la capacidad del ser humano que nos permite justificar unos juicios en otros. Según Kant, la razón es la facultad de formular principios en oposición al concepto de entendimiento. Asimismo, el filósofo distingue entre razón teórica y razón práctica. La primera es si usamos la razón para la noción de la realidad y formar juicios sobre ellos. La segunda, los principios referidos anteriormente dirigen una conducta es con un fin práctico. Dentro de la filosofía, la razón se identifica con la virtud
que posee el ser humano para cuestionar, reconocer, comprobar conceptos, debatirlo, así como deducir o inducir conceptos diferentes a los que ya se dominan. Razonabilidad. Según Karl Popper, nos define la razonabilidad como una actitud de la razón práctica que trata de llegar a la toma de decisiones por la argumentación. En los momentos de decisión, como sabemos, nos involucramos en la ética, pues podemos elegir entre cuestiones buenas o malas. De ahí que no puedan separarse de las actividades científicas o humanísticas aspectos de la ética, pues se derivan de la razonabilidad. Racionalidad. Erich Fromm, en su libro El arte de amar, se encuentra la siguiente definición de racionalidad. Es la facultad de pensar objetivamente, es la razón. La actitud emocional que corresponde a la razón es la humildad. Ser objetivo, utilizar la propia razón, solo es posible si se ha alcanzado una actitud de humildad, si se ha emergido de los sueños de la infancia y se ha alcanzado un avance cognitivo. Generales del pensamiento. Tenemos tres modelos generales del pensamiento: razonamiento inductivo, razonamiento deductivo y razonamiento borroso o difuso. Razonamiento inductivo. Este modelo de razonar lo constituye la inducción científica, estadística, probabilística, el razonamiento causal, funcional y analógico, entre otros. Razonamiento deductivo. El nexo o paso de las premisas, supuestos o razones aducidas a la conclusión es necesario. El razonamiento borroso o difuso es un tipo de pensamiento que reconoce más valores que los de verdad y falsedad. El razonamiento borroso no acepta el principio de bivalencia, que presentan dos valores opuestos. El modelo argumentativo deductivo de Toulmin se basa en argumentos que son los hechos, las pruebas, los datos o argumentos que se tienen sobre un hecho determinado y son aceptables o no. Opinión. Son las tesis o hipótesis avanzadas, la pretensión inferida a partir de los datos. Regla general. Garantías o reglas generales a partir de las que se tienen ciertos datos o argumentos. Se pueden sostener y por tanto se justifican las tesis u opiniones. Fuente. Son los fundamentos de la garantía o fuente de las informaciones, es decir, datos para sostener la tesis y que permite garantizar la verdad de los datos. Calificador. El elemento que garantiza, aunque relativamente la tesis aducida o los argumentos propuestos es el campo de la probable, lo quizás es seguramente. Reserva. Informaciones o datos que conducen a conclusiones o tesis hacia las que esté prevenida. Se trata de las dudas razonables sobre la validez de la tesis presentada. La aclaración de la reserva, los cuanto a la tesis se aclaran
con hechos que acompañan al argumento. El razonamiento final. El modelo argumentativo deductivo pone de manifiesto que las formas de razonamiento utilizadas por los seres humanos en el discurso ordinario se basan en reglas que son habituales, pero no siempre verdaderas o aceptables. Y tales reglas no se adecúan a las técnicas tradicionales, tanto de las formas de razonamiento deductivo como inductivo. Incluso puede dar cuenta también de formas de razonamiento borroso o difuso. Es importante distinguir entre verdad y validez a la hora de elaborar un razonamiento, mientras que la verdad se predica de un enunciado y queda reservada al conocimiento de los hechos. La validez o corrección se obtiene de los argumentos y trabaja en la corrección de las relaciones formales bajo el dominio de la lógica. La verdad corresponde al lenguaje natural. La validez sería la verdad de los lenguajes formales. Conclusiones. La racionalidad depende del texto o, para ser más fieles a la concepción de Toulmin del discurso, es decir, de su organización, de acuerdo con las estructuras de 6 módulos conectados según un esquema de apoyo cuyo grado de generalidad es progresiva. La racionalidad depende del contexto, o antes bien de la situación, ya que la fuerza de las justificaciones no es independiente de las circunstancias que envuelven el discurso y de las reglas que rigen cada juego del lenguaje o campo involucrado. En cierta medida, la razonabilidad se basa en el auditorio, en tanto que, como está visto, se trata de un modelo justificador. Vale señalar, con todo este sentido, las derivaciones éticas de su teoría, en la medida en que si cada sujeto toma conciencia de que al emitir una afirmación, lo que hace es proponer su visión de los hechos y no verdades absolutas e interpolares. Está abierto a justificar las condiciones de su perspectiva, alejándose del reduccionismo y el absolutismo cultural. No podemos dejar de destacar al final de este recorrido que uno de los aportes de Toulmin es haber ampliado el dominio de la lógica, no considerando a la razón como garante última de la legitimación, desechando los procedimientos deductivos y las proposiciones desatinadas y recurriendo en cambio a una instancia social de regulación. Gracias. La última diapositiva, mami.